Corazones generosos y fieles. El domingo 16 de octubre, más de 80.000 personas participaron en la Plaza de San Pedro en la misa de canonización de 7 nuevos santos. Orar, dijo el Papa Francisco, significa luchar y no refugiarse en un mundo ideal. Generaciones en camino. Una jornada de reflexión y oración en el contexto de la fiesta de los abuelos. Con estas intenciones, el 15 de octubre, el pontífice recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Ancianos y de la Federación Senior Italia Federancianos. Lund, la memoria compartida. Se acerca el viaje del Papa Francisco a Suecia para la conmemoración de la Reforma y la semana pasada recibió a los participantes en una peregrinación ecuménica de luteranos. Está con nosotros el secretario general de la Federación Luterana Mundial. El derecho de ser niños, migrantes, menores, vulnerables y sin voz, es el lema elegido por el Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 15 de enero de 2017. Un latido de vida. Protegemos tu corazón. Con este eslogan se inauguró el plan de cardioprotección de los museos vaticanos en colaboración con el Hospital Pediátrico Niño Jesús. Se han instalado 18 puestos automáticos y se ha formado a 300 guardias. El domingo 16 de octubre, el Papa Francisco presidió la misa de proclamación de 7 nuevos santos. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Una meta alcanzada con la fuerza tenaz de la oración a través de una lucha vencida porque el Señor estaba a su lado. El Papa Francisco esbozó así la santidad de los 6 hombres y una mujer que se proclamó en la misa del domingo por la mañana en la Plaza de San Pedro. Entre ellos el joven de 14 años, José Sánchez del Río, asesinado durante la Revolución Anticatólica en México, sin renegar de su amor por Cristo, mártir como el hermano de La Salle, Salomón Leclerc, que dijo no a una iglesia apartada de Roma y por eso durante la Revolución Francesa murió bajo la espada. 2 eran los sacerdotes italianos Ludovico Pavoni y Alfonso María Fusco, ambos movidos por un amor visceral hacia los últimos. Entre los nuevos santos está también el obispo español de Palencia, Manuel González García, enamorado de la Eucaristía, y la mística Sor Isabel de la Santísima Trinidad, fallecida muy joven, que en la enfermedad dio prueba de su amor por Dios. Santo también el cura argentino José Gabriel Brochero, muy querido para el Papa Francisco, emblema e icono de sacerdote que sale de sus recintos en busca de la oveja extraviada. En la silla de su mula llegaba a las periferias del país para predicar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Oración fue la palabra que más se repitió en la homilía del pontífice. No se vence la batalla de la perseverancia sin la oración, pero no una oración esporádica, alternante, sino hecha como Jesús enseña en el Evangelio de hoy. Orar siempre, sin cansarnos nunca. Esta es la manera cristiana de actuar. Ser firmes en la oración para permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Oración que es también ayuda para los hermanos que piden ser aliados del que tiende insistentemente sus manos a Dios a pesar del cansancio y ser iglesia miembro del cuerpo de Cristo. Orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadirse en una falsa tranquilidad egoísta. Al contrario, orar es luchar y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar, quien nos guía en la oración, quien nos hace orar como hijos. Es, añadió el Papa, una lucha que lleva a la paz, no a la guerra. En el fondo los santos han sido esto, hombres y mujeres que entraron hasta el fondo en el misterio de la oración, que dejaron sitio hasta el límite al Espíritu Santo y vencieron, pero no solos, finalizó Francisco. El Señor vence en ellos y con ellos. Estos 7 testigos que han sido canonizados hoy han combatido la buena batalla de la fe y del amor con la oración.
Por eso permanecieron firmes en la fe, con el corazón generoso y fiel, que su ejemplo y su intercesión, Dios nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración, gritar a Dios día y noche, sin cansarnos, dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros y orar sosteniéndonos recíprocamente para permanecer con los brazos alzados hasta que venza la divina misericordia. El 15 de octubre, el Papa recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Ancianos y de la Federación Senior Italia Federancianos. Andrea Mazzucca. Aunque la última etapa de la vida esté marcada a menudo por enfermedades y fragilidad, los ancianos, incluso bajo el peso de los años, siguen produciendo frutos preciosos como árboles cuyas raíces representan para el pueblo la memoria y la tradición. Este es el corazón del mensaje que el sábado, en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco dirigió a los 7.000 miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Ancianos y de muchas otras que trabajan en la protección social de la tercera edad. En un mundo como en el actual, en el que la fuerza y la apariencia son a menudo mitificadas, vosotros, recalcó el pontífice, tenéis la misión de dar testimonio de los valores que cuentan de verdad y que permanecen para siempre, porque están inscritos en el corazón de todos los seres humanos y garantizados por la palabra de Dios. Vosotros sois una presencia importante porque vuestra experiencia constituye un tesoro precioso, indispensable para mirar al futuro con esperanza y responsabilidad. Vuestra madurez y sabiduría acumuladas durante los años pueden ayudar a los más jóvenes, ayudándoles en el camino del crecimiento y de la apertura al futuro, en la búsqueda de su propio camino. Si los jóvenes expresan la vitalidad de un pueblo en camino, los ancianos la refuerzan con su experiencia. El futuro, añadió el Papa Francisco, pide un encuentro entre generaciones para que la cultura del descarte no prevalezca sobre los que injustamente son tenidos como ya improductivos. Esta cultura del descarte dice: tú eres viejo, vete fuera. Eres viejo, sí, pero tienes muchas cosas que decirnos, que contarnos de historia, de cultura, de la vida, de los valores. Es preciso no dejar que esta cultura del descarte avance, sino que siempre haya una cultura inclusiva. Las casas de reposo que albergan a los ancianos con amorosa atención, continuó Francisco, deberían representar para todos, incluidas las instituciones públicas, auténticos ejemplos de misericordia, lugares en los que se expresa con dulzura todo el reconocimiento por quien tanto ha dado a la comunidad. Me hace tanto bien leer cuando José y María llevaron al niño Jesús. Tenía 40 días el niño, al templo. Y allí encontraron a los abuelos. Y estos abuelos eran la sabiduría del pueblo. Alababan a Dios porque esta sabiduría podía ir adelante con este niño. Son los abuelos los que acogen a Jesús en el templo, no el sacerdote. Este viene después, los abuelos. Leed esto en el Evangelio de Lucas, es precioso. El pasado 13 de octubre, el pontífice recibió en audiencia a los participantes en una peregrinación ecuménica de luteranos. Nos habla de ello Alessandro Di Bussolo. A finales de este mes, si Dios quiere,
Iré a Lund, en Suecia, y junto a la Federación Luterana Mundial recordaremos, después de 5 siglos, la reforma de Lutero y daremos gracias al Señor por 50 años de diálogo oficial entre luteranos y católicos. El Papa Francisco habló así del histórico acto ecuménico del 31 de octubre a los luteranos y católicos alemanes en peregrinación al Vaticano, cuando los recibió en el Aula Pablo VI el 12 de octubre. La conmemoración en la Catedral de Lund será presidida por el Papa, por el obispo Munib Younan, presidente de la Federación Luterana Mundial y secretario general de la Federación Martin Jung, a quien Francisco recibió el 13 de octubre en el Vaticano como presidente de la delegación de la Conferencia de Secretarios del Christian World Communions. Sus expectativas y las del cardenal Koch, presidente del Dicasterio Vaticano para la promoción de la unidad de los cristianos. Se trata de un gran impulso. Creo que también es un signo poderoso el hecho de ser capaces de llevar a un mundo martirizado por tantas guerras y violencias, el testimonio de que es posible abandonar los conflictos y avanzar hacia la unidad. Tenemos raíces comunes en Cristo, tenemos una fe común. De aquí hemos sacado la fuerza y el ánimo para dar este importante paso. Es la primera conmemoración de la Reforma en la época ecuménica, y en este sentido es muy importante llevar a cabo esta conmemoración juntos. Ha sido muy preparada. Un mojón fue ciertamente la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación en 1999 en Augsburgo, y después hemos hecho el documento desde el conflicto a la comunión para la preparación de la conmemoración común de la Reforma. La celebración de Lund recalcará los 3 puntos fuertes del documento: la gratitud por todo lo que los luteranos y los católicos han descubierto que tienen en común, el arrepentimiento por la violencia y las guerras que siguieron a la Reforma y, por último, la esperanza de que esta conmemoración común pueda aportar nuevos frutos al diálogo. Actualmente, luteranos y católicos estamos caminando por el camino que va desde el conflicto a la comunión. Hemos recorrido juntos ya una buena parte del camino. A lo largo del camino experimentamos sentimientos contrastados, dolor por la separación que existe todavía entre nosotros, pero también alegría por la fraternidad ya recuperada. El documento titulado Del conflicto a la comunión ofrece una visión común de nuestra historia, subraya las dificultades resueltas e identifica también los aspectos que requieren más trabajo para superar los obstáculos. También enumera 5 imperativos que expresan los modos de nuestro trabajo en el futuro. Pienso que todo lo que el Papa Benedicto XVI dijo en Erfurt en su visita sobre Lutero, de que la primera preocupación, la prioridad de Lutero es la cuestión de Dios, y no cualquier Dios, sino un Dios que ha mostrado su rostro en su Hijo, en Jesucristo. Así, la centralidad de la cuestión de Dios y el cristocentrismo son las 2 cosas centrales de la Reforma y son muy comunes con nosotros, los católicos. El testimonio que el mundo espera de nosotros es sobre todo el hacer visible la misericordia que Dios tiene hacia nosotros mediante el servicio a los más pobres, a los enfermos, a los que han abandonado su tierra para buscar un futuro mejor para sí y sus seres queridos. Cuando nos ponemos al servicio de los más necesitados, experimentamos que ya estamos unidos. Es la misericordia de Dios lo que nos une. Por eso será muy importante para nosotros vivir antes de nada una oración litúrgica, un momento en el que estaremos reunidos en la Catedral de Lund para después salir y dirigirnos al estadio de Malmö, donde leer a la luz de la realidad del mundo nuestro paso del conflicto a la comunión. Escucharemos testimonios de todo el mundo que contarán cómo viven y cómo puede acompañar la Iglesia, cómo puede la Iglesia avanzar y dar testimonio a los que viven vidas quizá muy dolorosas y muy bajo presión.
Todos los grandes desafíos que tenemos hoy, el gran problema de la migración, de los refugiados, pero también los grandes problemas del terrorismo, de la violencia en el nombre de la religión, el ecumenismo del martirio. Por eso, actualmente en el mundo, el 80% de los hombres que son perseguidos en nombre de la fe son cristianos. Creo que desde el 1 de noviembre podremos avanzar con una determinación todavía mayor en el diálogo sobre los puntos en los que sigue habiendo divergencias. Ser más alegres al anunciar la buena noticia de Cristo en nuestro mundo, más compasivos en el servicio a la persona y que podremos hacer todo esto juntos. Estoy convencido de que hoy muchos católicos y luteranos quieren el camino hacia la unidad y quieren también hacer todo lo posible para avanzar juntos. El viernes por la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral Vocacional promovido por la Congregación para el Clero. En su discurso, el pontífice recalcó que la pastoral vocacional, lejos de ser una tarea que hay que relegar a una oficina burocrática, es esencialmente un encuentro con el Señor, porque cuando acogemos a Cristo, vivimos un encuentro decisivo que nos saca fuera de la angustia de nuestro pequeño mundo y hace que lleguemos a ser discípulos enamorados del Maestro. El Papa Bergoglio pidió después a todos no desanimarse, sino perseverar con audacia, siguiendo 3 verbos concretos: salir, ver, llamar. El mismo viernes, el pontífice recibió a los miembros de la Fundación Juan Pablo II, expresando su satisfacción por el trabajo dedicado a los jóvenes. Formar a la juventud, dijo al recordar la JMJ de Polonia, es una inversión para el futuro, que a los jóvenes no se les robe nunca la esperanza del mañana. En un tiempo en el que el hombre tiende a sentirse autosuficiente, es importante recordar que todo es don de Dios y que la verdadera riqueza no es el dinero, que puede incluso esclavizarnos. El jueves, el Papa Francisco recibió a los participantes en el capítulo general de la Orden de los Agustinos Recoletos y les invitó a mirar hacia el pasado para volver al carisma de la Orden y recuperar la integridad y la frescura, pero también a no infravalorar las dificultades que han surgido y la manera en que se han superado. Vivid como hermanos con un solo corazón y una sola alma, siguiendo el ejemplo de San Agustín. Esta fue la invitación del pontífice. El miércoles, en la audiencia general, el Papa Francisco recordó que frente al pobre que pide para comer o para beber, no se puede delegar en nadie, porque él necesita de nuestra ayuda, de nuestra palabra, de nuestro trabajo. Porque la pobreza interpela e implica en primera persona especialmente al cristiano. La fe, concluyó el pontífice, si no va acompañada de las obras, está muerta en sí misma. El 14 de octubre, en las citas habituales de los Viernes de la Misericordia, el Papa Francisco visitó la Villa SOS de Roma, un edificio en el barrio de Boccia que acoge a niños en condiciones de minusvalía. En la Casa Familia encontró a 30 pequeños que viven aquí con los educadores. Después el pontífice saludó también a los jóvenes mayores que han elegido quedarse cerca del centro para seguir teniendo un apoyo y un punto de referencia, además de echar una mano en las actividades cotidianas. Presentado el mensaje del pontífice para la 103 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Los detalles en el reportaje de Giada Aquilino.
Llamar la atención sobre la realidad de los migrantes menores de edad, especialmente los que están solos, pidiendo a todos que cuiden a los muchachos que están 3 veces indefensos, porque son menores, porque son extranjeros, porque están indefensos. Esta es la exhortación del Papa Francisco en el mensaje para la 73ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo 15 de enero, un concepto que ha hecho propio el Jesuit Refugee Service, el servicio de los jesuitas para los refugiados. Nos habla de ello Martina Vecini, coordinadora de comunicación para las JRS Internacional. Uno de cada 200 niños en el mundo es un niño refugiado. Esto nos da la percepción de lo extendido que está el fenómeno de la migración forzada y hasta qué punto los niños se ven afectados y obligados a huir de situaciones como pueden ser conflictos, guerras, desastres naturales, casos de persecución, también casos de extrema pobreza debido a las políticas económicas erróneas. Estos son los más vulnerables, los menores no acompañados que emprenden estos viajes sin nadie que cuide de ellos. Ellos están fácilmente expuestos a los traficantes y a caer víctimas de organizaciones criminales. Entre los más de 65 millones de migrantes de la actualidad, continúa el Papa, los menores constituyen el grupo más vulnerable porque mientras se asoman a la vida son invisibles y están sin voz, cayendo a menudo en las redes de explotación y de la degradación, como explica Anthony. Tiene 29 años, viene de Kenia y trabaja ahora en la Oficina Internacional de Jesuit Refugee Service. Los niños no tienen capacidad de hablar en el mundo a menos que un adulto hable por ellos. Por ejemplo, los niños en los centros de detención no tienen a nadie. No pueden hablar en su propio nombre a menos que haya organizaciones como el Jesuit Refugee Service que hablen en su nombre, incluso cuando nadie les escucha ni los tiene en cuenta. Este es el reto al que tenemos que enfrentarnos. El Papa quiere subrayar el hecho de que la voz de los niños es ignorada y que incluso cuando hablan no son escuchados por el simple hecho de ser niños. Los adultos creen saber lo que es importante para los niños, pero hay que tener en cuenta las opiniones de estos. Anthony tiene una hermana, Mary. Gracias al JRS, que solo en 2015 ha proporcionado instrucción, protección y asistencia a más de 700.000 refugiados y desplazados, tiene la posibilidad de estudiar en Italia. El Papa exhorta a las instituciones internacionales a regularizar la posición de los migrantes menores de edad en el pleno respeto de su dignidad y subraya cómo para los jóvenes como Mary se ha asegurado el derecho a ser niños. Es importante que los niños puedan ser niños y esto lo he notado especialmente a través de la experiencia de mi hermana. La educación ha representado la oportunidad de vivir la infancia, que es lo que la ha salvado de sus sufrimientos y de las condiciones que le había impuesto el estatus de migrante. Y es igualmente importante comprender que los niños merecen poder soñar en grande, los sueños que les han sido robados por los conflictos y las migraciones que destruyen su infancia. No pueden jugar en la calle o vivir un gran sueño. Todo aquello de lo que se preocupan en la vida es sobre cuándo llegará el próximo alimento, y esta no debe ser la vida de un niño. Por eso hacemos un llamamiento a los individuos, organismos y gobiernos para que aumente el nivel de protección de los niños, para permitirles convertirse en futuros miembros activos en la sociedad. Se ha puesto en marcha en los museos vaticanos el plan de cardioprotección realizado junto al Hospital Niño Jesús. El reportaje es de Bárbara Castelli.
18 puestos con desfibriladores automáticos externos y más de 300 guardias formados para hacer frente a las primeras exigencias ligadas a un episodio de parada cardíaca. Con estas cifras, los museos vaticanos se presentan como una de las mayores áreas museísticas internacionales totalmente cardioprotegida. El proyecto diseñado y realizado por los museos de la Santa Sede y el Hospital Pediátrico Niño Jesús se propone de esta manera velar por los más de 6 millones de turistas que visitan cada año los tesoros pontificios y promover la cultura de los primeros auxilios. Está con nosotros Corrado Ceschetti, responsable del área de urgencias del Hospital Pediátrico Niño Jesús, y Diego Ortuso, inspector del jefe Cuerpo de Protección de los Museos Vaticanos. Experiencias de desfibriladores colocados en grandes áreas, pero no asociados a un proyecto formativo, tampoco de la población en general, se ha visto que no incrementan realmente la supervivencia ni el diagnóstico de los pacientes afectados por una parada cardíaca. La mejor solución, obviamente, es la integración de la formación, del conocimiento, de la certificación, siguiendo cursos acreditados, como el que se ha realizado en los museos vaticanos, asociado a la instalación y colocación de desfibriladores en distintos puntos, y en este caso en las galerías de los museos pontificios. Gracias a la sensibilidad de mis superiores, hemos conseguido formar a todo el cuerpo de protección para poder intervenir bien con un masaje cardíaco, bien cuando sea necesario con el desfibrilador. Los 18 sectores están cubiertos con instalación de desfibrilador. El curso duró 6 horas para cada persona y se dio a grupos de 6 a 8 personas. Al final del curso se hizo un examen individual y únicamente los que comprendieron de verdad las nociones del curso superando el test recibieron una placa con validez de 2 años a nivel internacional. La iniciativa, en la que también participó el Gobernadorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, mediante la Dirección de Sanidad e Higiene y el Centro de Formación de la American Heart Association, permitirá, en caso de un episodio crítico, como una parada cardíaca, una intervención rápida, aumentando las posibilidades de supervivencia y ofreciendo la posibilidad de esperar durante más tiempo la llegada de las urgencias. Una intervención precoz, el soporte básico y la consecución de una respiración cardiopulmonar permiten que los órganos vitales, el cerebro y el corazón sean sostenidos por un entorno válido y, como consecuencia, que una reanimación cardiopulmonar de tipo avanzado tenga después un resultado favorable. La intervención precoz triplica la posibilidad de supervivencia, mientras que cada minuto de retraso reduce la posibilidad de supervivencia hasta el 100%. Se trata, en resumen, de números que hay que tener en cuenta no solo para salvar una vida, sino también para mejorar las expectativas de la vida salvada.